Saludos a todos. Mi nombre es Víctor Ñancucheo, su hermano en Cristo, para la gloria y la honra de Dios. Compartiré un nuevo artículo renovado. Se titula Las necesidades espirituales. 5 ejes centrales. Publicado como manuscrito en estudiandosuescritura.wordpress.com. Bendiciones. Las necesidades espirituales. 5 ejes centrales. No se trata de creer en Dios y que Él haga lo suyo y nosotros permanezcamos pasivos, literalmente muertos, sin hacer nada. Después de comprender que nuestra identidad es ser hijos de Dios, nacidos del Espíritu, también llamados cristianos, discípulos, siervos inútiles o nacidos de nuevo, la disponibilidad del poder de Dios y cultivar una autoestima redimida, vamos a explorar nuestras necesidades. Un nuevo creyente es un bebé espiritual. Algunos somos noviciados o neófitos, otros llevamos tiempo. Así como un bebé necesita alimento, relación, cuidado personal, también un bebé espiritual necesita ciertas cosas esenciales. El punto es que tenemos necesidades que no son opcionales en cuanto a nuestro crecimiento espiritual. Necesitamos transicionar hacia la madurez espiritual si queremos cultivar una fe saludable. Debemos considerar lo siguiente: relación personal, alimento espiritual, salud espiritual, relación comunitaria o reunirse, predicación y enseñanza. Los 5 ejes centrales para el desarrollo espiritual. Relación. Como nacidos de nuevo, no podemos seguir teniendo la misma relación de amistad con el pecado. Lo primordial es la intimidad con Dios. El Padre nos une por medio de Jesucristo y conlleva una relación personal con Él. ¿Han escuchado eso de Jesús es relación? Es verdad, Jesús es el camino. Compárese con Juan 14:6, que nos conecta con el Padre. Es nuestra puerta de entrada. Compárese con Juan 10:9, para conocer de cerca y de forma espiritual a Dios. También el medio de gracia por excelencia para ser salvados. Pero necesitamos ser íntimos delante del Padre en su nombre, estableciendo comunión o relación. Sin Él, nada podemos hacer. Dios Padre es quien inicia la oración con nosotros. Por lo tanto, cuando oramos, es nuestra respuesta ante su iniciativa. Recordemos que tenemos una nueva naturaleza espiritual al creer en Jesús, por lo que nos guiará a enfatizar una relación con Dios. Pero si no somos intencionales dedicando tiempo de oración a Él, cederemos al poder del pecado nuevamente y afectará nuestro crecimiento espiritual. La oración es un medio de gracia para tener comunión. Es importante tener comunión sincera con nuestro Padre a través de Jesús.
para mantener esa reconciliación de paz. Y Él, por su Espíritu, nos mantendrá en las cosas espirituales y apartados de pecados. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1:3, la Biblia de las Américas. La oración, en mi opinión, es la disciplina más importante en el cristianismo. Es la más elemental para expresar el poder del Señor en nuestra vida y para entender espiritualmente el estudio bíblico. La relación con nuestro Padre a través de Jesús, guiados por el Espíritu Santo, es la clave para nuestros primeros pasos en la fe. ¿Te domina el miedo? ¿Estás confundido? ¿Estás triste? ¿Sientes angustia? ¿Estás depresivo? Rinde tu corazón al Padre en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo consuele tu vida. Existen avivamientos donde el Evangelio era predicado con señales milagrosas de poder, como el de Tommy Lee Osborne, 1923 al 2013, que fueron posibles por la fe. Uno de sus ingredientes fue la disciplina de la oración profunda en privado. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 6:6, la Biblia de las Américas. Necesitamos tener comunión vertical con Dios. Y les refería Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Lucas 18:1, la Biblia de las Américas. Como recién nacidos, dediquémonos a asimilar la presencia de Dios por medio de la oración. Nuestra devoción debe fundamentarse en la oración y a su vez en la fe. Lo que más cuesta, hermanos, es perseverar. Por eso también es importante recordar que es por la fe y no por nuestras fuerzas. Por fe, para que la fuerza del Señor actúe en nosotros. Alimento. Para crecer espiritualmente es necesario el alimento espiritual. La lectura bíblica, el estudio bíblico y la meditación en las enseñanzas de Jesús son necesarias para renovar nuestra mente espiritual. Tenemos al Espíritu, nacimos de nuevo y tenemos acceso al poder del Espíritu. Pero si no estudiamos la Biblia, no edificaremos con eficacia al pueblo de Dios. Nuestras experiencias no se fundamentarán en el conocimiento preciso y serio de la palabra de Dios. La unción del Santo permanece en nosotros y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Compárese con 1 de Juan 2:20. Es verdad cuando somos disciplinados en el estudio bíblico y en la oración, cuando alcanzamos la transición de la madurez espiritual y cuando no necesitamos que nadie nos diga qué hacer porque estamos ejercitados y, por ende, construimos iniciativa propia para obedecer a Dios, por lo que no es necesario que estén encima de uno. Pero, a la verdad, muchos en el pueblo de Dios no estudian la Biblia y son inconstantes o somos inconstantes. Entonces, ¿cómo se cumplirá lo de la unción si no estudiamos? Entonces, que tengamos la unción no significa que nos restemos del alimento espiritual para nuestro desarrollo. Satanás es quien
se opone al estudio bíblico y a la oración para que no crezcamos espiritualmente. Escudriñar las Escrituras debe ser nuestra intencionalidad. Conocer a Cristo, compárese con Juan 5:39. Regularmente leamos la Biblia y pidamos a nuestro Padre que el Espíritu Santo nos enseñe cómo aplicar espiritualmente las enseñanzas de Jesús en nuestra vida. Es muy beneficioso para adquirir y ejercer el discernimiento espiritual y renovar nuestro entendimiento. De esta manera nos desarrollaremos espiritualmente. Tengamos en mente lo siguiente: la palabra de Dios es viva y da vida. Este anhelo tenía el apóstol Pablo para con la iglesia, que crecieran en amor. Esto debemos anhelar. El Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. Primera de Tesalonicenses 3:12, la Biblia de las Américas. Y ahora, como sabemos que necesitamos crecer espiritualmente en amor, debemos aplicar esta verdad con sabiduría. No podríamos saber esto exactamente si no leemos la Biblia. La verdadera sabiduría consiste en temer a Dios. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 1:7, la Biblia de las Américas. El Señor quiere que como hijos seamos sabios y entendidos, mente redimida, para obedecer su voluntad. Por esto, es importante tener conocimiento bíblico, escudriñar las Escrituras, ejercitar nuestro intelecto, porque fueron escritas las vivas palabras de Dios que nos alimentan. Como declaró Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4, la Biblia de las Américas. No es buena idea la ignorancia. ¿Somos buenos para decir gloria a Dios? No glorificamos a Dios cuando somos contrarios al estudio bíblico o cuando repetimos ese mito evangélico de la letra mata porque está sacado de contexto. No se refiere al estudio bíblico o a la adquisición del conocimiento de Dios, sino a lo concerniente entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. Compárese con 2 Corintios 3. Tampoco glorificamos a Dios cuando no crecemos espiritualmente por no aprender ni someternos a la enseñanza de Dios. Salud y vestimenta espiritual. Para servir a Dios necesitamos salud espiritual. Dios quiere que estemos saludables y limpios delante de Él para que tengamos libertad de conciencia, purificación de pecados, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Compárese con Filipenses 4:6-7, Mateo 6:12. Para obrar de manera correcta, saludable, sin el peso de la culpabilidad que traen consigo los pecados cometidos como la rabia, el rencor, la contienda, las heridas emocionales. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4:8, la Biblia de las Américas. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1, la Biblia de las Américas. Porque la ira del ser humano no obra la justicia de Dios. Compárese con Santiago 1:19-20. Por cuanto recaemos rápidamente en pecado, esto estorba la labor justa del Espíritu Santo en los demás. La ira del Dios hecho humano, el cual su nombre es Jesús,
no era pecaminosa. Pero nosotros podemos recaer fácilmente en una ira pecaminosa descrita como obra de la carne. Compárese con Gálatas 5:20. Para esto es necesario confesar toda clase de pecados en arrepentimiento y con humildad delante de nuestro Padre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9, la Biblia de las Américas. Existen algunos que comprenden que somos salvados por la gracia de Dios y que Cristo hizo el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Compárese con Efesios 2:8-9, Juan 19:30, Hebreos 10:12. No razonan bien cuando se tratan estos temas de confesar nuestras faltas, arrepentirnos y perdonar las faltas. Creen que somos salvados y que no debemos seguir predicando en contra del pecado porque dicen que Cristo ya pagó por nuestros pecados. Pero lo que no comprenden o no han asimilado es que no tendría sentido que el Señor nos hable de no pecar más, de santificarnos más, de cuidarnos de las manchas del mundo y pedir perdón. Compárese con Juan 8:11, Apocalipsis 22:11, Santiago 1:27, Mateo 6:12. Se les olvida algo llamado santificación. La santificación no se refiere a una canonización de un personaje como infalible, sino a apartarnos del pecado, romper o cortar con esos hábitos de pecado. La santidad es la vestimenta espiritual y distintivo del cristiano, un regalo de Dios que se fundamenta en la persona de Jesús y su carácter. Es decir, podemos ser santos no por nosotros mismos, sino cuando nos rendimos al santo por excelencia, estando juntos a Jesucristo. Compárese con 1 de Juan 2:20, 1 de Pedro 2:16. Ser santo significa ser apartado. En este caso, Dios es quien aparta del pecado a todo aquel que recibe a Jesús. Nuestra comunión con Dios nos aparta del pecado, pero si pecamos, esa falta nos aparta de la comunión con Dios y nuestras vestiduras espirituales son ensuciadas. Es necesario apartarnos de los deseos e ilusiones temporales de este sistema corrupto, del legalismo y del libertinismo, y desear un corazón puro diariamente, proteger nuestro corazón con la santificación que proviene del Señor Jesucristo. Nuestros anhelos o nuestro deleite cada día debería ser estar santo completamente, tanto en espíritu, alma y cuerpo, vestido del nuevo hombre delante de la presencia del Padre. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24, la Biblia de las Américas. Pero nuestra limpieza no se consigue en nuestros méritos. Pero nuestra limpieza no se consigue en nuestros méritos. Es decir, no consiste en realizar algo por esfuerzo propio,
tampoco consiste en atribuir poderes salvíficos a una falda o un pantalón de un traje bancario, menos en preceptos humanos que prohíben hacer ciertas cosas en su sabiduría humana, pero sin poder contra los apetitos de la carne. Más bien, consiste solamente en Cristo, sumergirnos en Él. La santificación se adquiere por fe y se cultiva con disciplinas espirituales como la oración y desde nuestro ser interior primeramente, del corazón. Y desde ahí cambiaremos nuestro exterior, nunca al revés. Pues el fruto del legalismo, por el énfasis desmedido en sus mandamientos humanos, en obrar con una fe equivocada, es estropear la disciplina que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. El Espíritu obra la santificación empezando desde nuestro interior, del corazón, porque de este sale contaminación de malos pensamientos, malos deseos hacia los demás. Y Jesús confrontó la hipocresía de los escribas y fariseos diciéndoles: «Fariseo ciego», porque empleaban ese mismo principio pecaminoso del legalismo, solo la limpieza externa. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mateo 23, 26 al 27, la Biblia de las Américas. ¿De qué nos sirve vestirnos bien por fuera si por dentro estamos sucios? En eso consiste la hipocresía, precisamente porque no todo lo externo puede reflejar fielmente lo interno. Los falsos maestros se ven santos por fuera, pero son charlatanes por dentro. Engañan a la iglesia cuando está desapercibida. Los satánicos se pueden vestir de saco y corbata y no son espirituales. Esa vestimenta no los santifica ni refleja que sean verdaderos hijos de Dios. Y promover una santidad legalista solo nos hará vivir de apariencias y seremos hipócritas ante Jesucristo. En Cristo obtenemos la santidad o pureza completa, y sin esta santidad nadie verá a Dios, porque en Cristo podemos iniciar la santificación y, es más, es con Cristo Jesús que llegamos a la santidad. Desde la constante santificación impulsada por el Espíritu Santo, sin su ayuda no resulta. Por más que guardemos los mandamientos de Dios, si nuestra fe no está centrada en Cristo, es en vano. Cristo, siendo el modelo o la base de la santidad, se puede con más facilidad anhelar y buscar santidad con los demás. Siempre buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14, la Biblia de las Américas. Relación comunitaria o reunirse. Es fundamental porque somos parte del cuerpo de Cristo, de una colectividad. Es necesario juntarnos como iglesia del Señor para nuestro desarrollo espiritual, descubrir los dones del Espíritu para servir a los demás. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. 1 Corintios 12:27, la Biblia de las Américas. Así, nos edificamos y estimulamos al amor y a las buenas obras como agradecimiento, sirviendo de corazón al prójimo, para no enfriarnos o andar con doble ánimo. Compárese con Santiago 1:8. Ni desertemos. Compárese con 1 Timoteo 4:1.
sino para esperar al Señor, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Hebreos 10, 24-25, la Biblia de las Américas. Lo mínimo en reunirnos es con otra persona, y mejor aún, con más personas, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20, la Biblia de las Américas. La iglesia es una colectividad espiritual. Necesitamos reunirnos como el cuerpo de Cristo que somos, nacidos de nuevo. No solamente somos personalmente un hijo de Dios, sino colectivamente hijos de Dios que clamamos Padre nuestro y no mío solamente. Compárese con Mateo 6:9. La iglesia de Jesucristo es tanto iglesia de forma individual como en comunidad. No somos cuatro paredes físicas, pero tampoco somos solo individualmente la iglesia. Usted es iglesia y también somos la iglesia al mismo tiempo. Lo más importante es reunirse, no solo en una iglesia local o templo físico, sino como la iglesia de Cristo, que somos espiritualmente todos los creyentes. La predicación y la enseñanza. Dios quiere disciplinarnos, desarrollarnos espiritualmente, capacitarnos y prepararnos para toda buena obra, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:10, la Biblia de las Américas. El Señor quiere que seamos efectivos a la hora de ejercer una función, un servicio y el correcto uso de los dones espirituales. Esto nos ayudará a disminuir el desorden y la sequedad espiritual, errores graves, y a la vez podremos comunicar con eficacia la esperanza, el Señor Jesucristo, de lo que se escribió para nuestra esperanza. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4, la Biblia de las Américas. Uno de los propósitos es ejercer el privilegio de anunciar las buenas nuevas, el Evangelio, mensaje transformador de reconciliación y salvación de Jesús a los perdidos, porque esta es la verdadera visión y parte de la gran comisión del cristiano en la tierra. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15, la Biblia de las Américas. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 al 20, nueva versión internacional. El Señor quiere que seamos discípulos, no meros observadores de lo que pasa dentro de la comunidad cristiana. El Señor quiere usarnos, pero necesitamos considerar estos puntos, crecer espiritualmente y dar fruto. Cuando predicamos la palabra, cuando nos involucramos intencionalmente en la evangelización, colaboramos para que la fe sea producida, para que en el incrédulo sea producida la fe por medio de escuchar la palabra de Cristo y así obedecer al llamado de Dios. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10:17, la Biblia de las Américas. Mientras que como creyentes nos capacitamos y somos edificados
cuando nos reunimos en una iglesia local y somos expuestos ante la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:11 al 12, la Biblia de las Américas. A los incrédulos se les anuncia la predicación fuera de la iglesia local para que ejerzan fe en el Señor. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:8 al 9. Estos son algunos puntos básicos para nuestro crecimiento espiritual. Y estos tienen que estar centrados en la persona de Jesús. Necesitamos recordar que somos nuevas criaturas, tenemos nueva identidad, somos nacidos de nuevo. Necesitamos reconocer estas necesidades espirituales para crecer en la fe. Necesitamos también reconocer las necesidades de nuestros hermanos y crecer juntos espiritualmente. Por eso, no es buena idea desconocer uno de estos 5 ejes centrales para nuestro desarrollo en la fe. Esto es independiente de la expresión cristiana que profesemos. Esto sirve para todo cristiano, para los pentecostales y los bautistas, para los católicos y los protestantes, aunque no estemos de acuerdo en ciertas cosas. No soy católico romano, por ejemplo. Todo hijo de Dios necesita crecer en su fe. Primero es lo primero, las bases fundamentales de nuestro crecimiento espiritual. Si no, pasará lo siguiente, que nos mantendremos inmaduros y endurezcamos nuestro corazón a la voz de Dios. Caer en las siguientes condiciones es perjudicial para nosotros y para la iglesia en general, porque prácticamente quien cae en estas condiciones pasa a ser instrumento eficaz para el diablo, no para la edificación como el Señor nos llamó. Por ende, el verdadero sentido de nuestra identidad en Jesús, sino para la destrucción, el chisme y la contienda como impíos, instrumentos de Satanás. Dios nos ayude. Condiciones que estancan. Los 3 estados a evitar. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír, pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Hebreos 5:11 al 14, Nueva Biblia de las Américas. El inmaduro espiritual. Como todo nuevo creyente, es inevitable pasar por esta etapa de inmadurez. Ciertamente tenemos que aprender,
Esta etapa es como andar en la carne con menos intensidad, pues al ser nacidos de nuevo, dejamos de ser viles pecadores como antes, y si pecamos, ya no debería ser con vileza, sino por la inexperiencia en nuestra vida cristiana. Muchas veces pecamos por ignorancia y por supuesto porque somos falibles. La gracia de Dios no nos libra del pecado irresistiblemente. Cuesta desprenderse de malas actitudes y hábitos, aún con el poder de Dios. En lo cotidiano, no debería sorprendernos si caemos o si nuestros hermanos de carne y hueso caen en pecado. Y es normal, hermanos, que caigamos. Durante nuestra transición espiritual es entendible que podemos caer, porque no es fácil dejar ataduras pecaminosas. El problema es cuando quedamos estancados en esta etapa como una condición permanente. Ahí tienen razón los predicadores cuando hablan sobre dejar el pecado, dejar la carnalidad y que debemos estar en santidad porque debemos transicionar, no estancarnos. Cuando no existe crecimiento, siempre andamos de acá para allá. Cuando ponemos la fe en la queja, en la murmuración, en el qué dirán, en vez de rendir nuestra vida diariamente al Señor Jesucristo, es que no crecemos, no damos fruto. El creyente estancado en esta etapa puede ser una persona irreflexiva gobernada por sus impulsos y sentimientos. En redes sociales, por ejemplo, habla más sobre lo que dice este personaje o el otro. Pueden dejarse llevar fácilmente por el sensacionalismo, el conspiracionismo, etc. En su ignorancia, jura ser más espiritual que los demás, propenso al autoritarismo de pensamiento. No respeta la diferencia o la opinión de otros hermanos de la fe. Cree que su cristianismo es la única forma de vivir el Evangelio. Es intolerante. También falto de autocrítica, aunque pueden existir factores psicológicos que estén condicionando su falta de madurez. No tiene esa madurez para conversar porque no tiene su pensamiento desarrollado para diferenciar entre doctrinas fundamentales y secundarias, propenso a la burla, como en discusiones de niños malcriados, en vez de razonar amablemente. Si ha estudiado algo de doctrina, empieza a imponerla, en vez de exponerla amablemente. Y si alguien difiere en un punto, sin temor de Dios, puede llamar a ese hermano hijo del diablo y otras expresiones e improperios. Puede no recibir corrección, pues es falta de humildad. Si recibe o tiene algo de autocrítica, será de mala gana. Se toma personal todo discurso o exhortación del mensaje de Dios, como si todo girara en torno a Él. Dios quiera que transitemos sanamente de esta condición. Es hora, hermanos, que llevamos años en el Evangelio y que todavía nos ofendemos por todo o no somos capaces de asumir nuestra culpa y comenzar a cambiar, no dejamos de lloriquear porque el otro hizo o no hizo esto, o que no nos dispongamos a madurar y salir de esta etapa de inmadurez espiritual. A veces, distinguir al falso cristiano o al inmaduro puede ser complejo. Al igual que un bebé, pueden ser egoístas, lloriquear o patalear cuando algo no es de su gusto, muy similar a las situaciones pasadas en la iglesia de Corinto. Compárese con 1 Corintios 3, 1 al 9, o como se expuso en la introducción de estos estudios. Pueden ser hermanos en la fe que llevan años en el Evangelio, pero no fundamentarse en Cristo y en el conocimiento de Dios, someterse a un discipulado, involucrarse activamente en una iglesia local. Se dejan llevar por tonterías, por idolatría de que son bautistas o son pentecostales.
Ejemplos hipotéticos. El pastor no se despidió de mí. Me voy de este ministerio. ¿Cómo voy a estar equivocado si soy el ungido, el pastor, y tienen que someterse a mí? Si das un diezmo voluntariamente, estás cayendo de la gracia alimentando al asalariado. Los pentecostales son herejes, porque creen en la continuidad de todos los dones espirituales y son emocionalistas. Los bautistas son unos muertos, porque no gritan tres gloria a Dios como nosotros. Y todos aquellos que no sean del movimiento pentecostal, sana doctrina, santidad externa, senda antigua, y solo mi interpretación de la Biblia, son hijos del diablo. Si no diezmas y no ofrendas de forma obligada, si no das hasta que duela, eres un ladrón, un tacaño, un mentiroso. Si no eres calvinista, entonces no eres cristiano, sino un pelagiano. Si dices la verdad, eres legalista, falto de amor. Si no dices la verdad a gritos, con disputas y división, eres tibio, débil, de azúcar o de cristal, entre otros. Estos ejemplos no son para condenar, más bien para exponer esa inmadurez espiritual. Este es el propósito del estudio bíblico. No seguir malas actitudes disfrazadas de sana doctrina. No sigamos malas costumbres denominacionales de neopentecostales y neocalvinistas. Tampoco de nuestra congregación local si las hay. Evitemos esos tonos despectivos en contra de otras expresiones cristianas y de otros hermanos de la fe. Se puede percibir un espíritu de altivez cuando confrontas a alguien así por alguna falsedad de conducta o doctrina, tanto por actitudes burlescas y rabiosas, como en neopentecostales de senda antigua, o su determinismo sectarista, como en neocalvinista de Internet. Que el Señor tenga misericordia de nosotros si continuamos estancados en este estado de inmadurez. Atendamos a lo siguiente para avanzar en nuestro desarrollo espiritual. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos, y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4:31 al 32, Reina Valera contemporánea. La moda troll, fuente de inmadurez en el cuerpo de Cristo. Es lamentable esa moda de hacer páginas humorísticas y troll en Internet. No tanto por el humor en sí, los memes, reírse, sino la ausencia de congruencia cristiana. No existe un motivo espiritual para expandir la palabra de Dios. Algunas de estas páginas se adhieren al calvinismo o al anticalvinismo, a una especie de antiateísmo, apologistas, antipentecostales, antiprogres o antifundamentalistas. Para armar controversias, abusan del sarcasmo y de la mofa diciéndose cristianas. Se dedican a despreciar a los hermanos de un sector distinto o movimiento en particular dentro del cristianismo. Parecen sectas y no hijos de Dios. Parecen legiones de demonios y no parte del ejército de Dios, experto en fijarse en los errores del otro. Denuncian deformaciones de posturas teológicas contrarias a las suyas, no lo que realmente enseñan. Ofenden en los casos extremos, con la excusa de que por eso son páginas troll y es lamentable. El cristianismo de ellos no se ve. Cuando se les delata, supuestamente somos la policía moral, que esto es redes sociales, no la iglesia. ¿De verdad son cristianos? Personalmente, no recomiendo a los hermanos de la fe participar de esto, porque fomenta la inmadurez.
distorsiona la idea de nuestro crecimiento espiritual, es para mal testimonio. Entiendo que haya humor hasta cierto límite, pero no estoy de acuerdo con que sea para burlarse. Esto es idéntico a cómo algunos humoristas no cristianos hacen humor, con burlas y mofas, pero se escudan de que es humor. Te ofenden y lo disfrazan de broma. Dicen cosas hirientes y atacan a un sector político o religioso, pero la disfrazan de humor. Entonces, mientras estén con la bandera del humor, creen que pueden burlarse de quien sea y así faltar al respeto a cosas sagradas o a la integridad de alguien. De la misma manera, muchos inmaduros espirituales tienden a usar este mismo mecanismo. Incluso se van a los extremos de acusar y hacer bullying en pos de decir la verdad, que los demás son herejes, pero impulsados por sus pasiones desordenadas. Siempre andan en guerra. Compárense con Santiago 4:1 al 17. Por supuesto, hay excepciones. Considero por mi parte que todo esto se presta para fomentar inmadurez espiritual, mal testimonio, estancamiento espiritual y tropiezo para los débiles. Mejor es evitar estas conductas y dichos ociosos, porque la Escritura dice: y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Mateo 12:36, la Biblia de las Américas. Esto es de temer, porque dejará en evidencia lo que hay en nuestro corazón, y además tiene que ver con las blasfemias. Entonces, evitemos estancarnos en esta condición. Esta etapa es la más común. Podemos estancarnos fácilmente aquí. Necesitamos suplir nuestras necesidades espirituales descritas anteriormente. El inconstante. Todos hemos experimentado inconstancia, y es más común cuando hemos llevado una vida disfuncional, ser de doble ánimo. Compárese con Santiago 4:8. Estar depresivos cuando somos nuevos en la fe. No conocemos casi nada de Dios ni sobre nuestras responsabilidades, las disciplinas espirituales. Esto es obvio. El problema surge cuando quedamos atrapados en este estado, en esta condición, y no hacemos nada para proseguir en nuestro crecimiento espiritual. Constantemente podemos divagar en nuestros pensamientos, como si tuviésemos dos voluntades, una que dice sí y otra que dice no. Quizás existen vivencias que todavía no superamos, traumas familiares, sociales, y nos quedamos allí, estancados. Existen hermanos estancados en esa condición de inconstancia, debilidad e inestabilidad en la fe. Pueden ser domingueros, porque aparecen el día domingo, o cuesta que tengan ese hábito. Hay que animarlos mucho para que perseveren, pues andan más por sus emociones y sus problemas son más grandes que ellos, de los cristianos perseguidos por su fe, e incluso hasta del mismo Dios vivo. También existen hermanos influenciables, y cualquier cosa les afecta para bien o para mal. Andan donde sopla todo viento de falsas doctrinas. Si leen literatura católica, andan de católicos. Si consumen libros agnósticos, se hacen agnósticos. Si leen sobre mormones, se convierten en ellos. Y si vuelven a una iglesia cristiana, se hacen cristianos nuevamente. Perdieron todo ese tiempo que pudieron crecer más espiritualmente en el Señor en estar de aquí para allá, porque nunca se fundamentan y crecen en el conocimiento del Señor. Se conforman leyendo folletos y libros acerca de la Biblia,
un artículo de internet como este solamente o la predicación de un hermano. Por un lado, se caracteriza por despreciar la teología, el estudio bíblico y quienes profundizan en la Biblia. Por otro lado, pueden ser lectores bíblicos, pero por su inconstancia en la oración o en la adoración, no profundizan más. Es triste esta condición. No estudian por sí mismos, no tienen la actitud de los bereanos. Cuando les consultan asuntos de la escritura o de un versículo, inventan respuestas apelando a una experiencia particular, a lo que sienten, a lo que han soñado, a lo que dice el ungido de su congregación. Prédicas falsas de alguien en un púlpito. Así tuercen el significado para su propia perdición. Entonces, meditemos bien lo siguiente. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Segunda de Pedro 3:16, la Biblia de las Américas. Por falta de cimentación en los principios cristianos, involucrarnos intencionalmente en la obra del Señor, no congregarnos fielmente y no esforzarnos para agradar al Señor, podemos terminar estancados aquí. El carnal. Todos hemos experimentado carnalidad, refiriéndome a las pasiones desordenadas. Aun siendo nacidos de nuevo, seguiremos experimentando atracciones pecaminosas, tentaciones, recaídas, si no somos constantes en la santificación por medio de las disciplinas espirituales. Algunos dicen erróneamente que el cristiano solo se entristece al pecar y no encuentra deleite. Eso no es real, sino una mentira neopuritana o neocalvinista. La realidad es que el cristiano, si no se nutre espiritualmente, se alimentará deleitándose en sus antiguos pecados, en la inmoralidad sexual, que sí genera disfrute y adicción, pero pecaminosos. Por eso el versículo dice: y no satisfagáis los deseos de la carne, Gálatas 5:16. Precisamente porque el cristiano sí puede deleitarse en el pecado cuando no anda en el espíritu. Por eso tiene sentido el cristiano carnal. El problema, como en las etapas anteriores, es estancarnos en esta condición, vivir practicando el pecado y desviarnos definitivamente de la fe. Una etapa abarcadora, grave, porque nos llevará a la condenación. La carnalidad es una condición central que engloba todos los estados de pecado en uno, las obras de la carne. Compárese con Gálatas 5:16 al 23, Apocalipsis 21:8. Contrapuesta a la madurez, al fruto del espíritu, al espiritual. El cobarde, el divisor, el idólatra, el inmoral, entre otros, podemos catalogarlos como estados dentro de la carnalidad.
Alguien en esta condición carnal se caracterizará porque no tiene dominio de sus impulsos pecaminosos. Siempre se enfrasca en contiendas, en discusiones, en gritos, en desórdenes públicos, ministerio de denuncia, garrotismo o apología basura en Internet. Según A.W. Tozer, 1897 al 1963, un cristiano carnal tiene en él la semilla de Dios, pero también se aferra a los pecados de la lujuria, los celos y muchas otras cosas de su antigua vida. Si predica la verdad, su mensaje será de connotación negativa, condenatoria, amarillista y egocéntrica, orientado a los sentimientos de ira desde la herida o desde el sectarismo. Si es un supuesto predicador de la sana doctrina, andará de matón diciendo: predico la verdad, aunque duela. Predico de esta manera. Si no le gusta, fuera de la congregación. Me odian por predicar la verdad, para manipular, justificar sus acciones y actitudes pecaminosas. No asume sus malas obras, sino que culpa a los demás y al diablo. Ama más la fama y el dinero que predicar de forma honesta y con modestia a Cristo. Se comporta como un impío. Si estamos en esta condición de carnalidad, no honramos a Jesucristo. Algunos hermanos que pueden estar estancados en estos estados de carnalidad pueden ser comerciantes de la fe disfrazados de sana doctrina. En el púlpito se desquitan con la congregación predicando con rabia. Por otro lado, lisonjearán si predican desde un evangelio light, iglesia emergente o neopentecostalismo por amor al dinero. Si es de sana doctrina, predican sectarismo, divisiones o, por el lado del neopentecostalismo en su tercera ola, incentivan a la avaricia. A un carnal no le pesará la conciencia predicar el evangelio en hipocresía. No le importa expresar lo siguiente: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21, la Biblia de las Américas. Si estamos en estas condiciones pecaminosas, estancados, en vez de predicar con propiedad la palabra de Dios, nos dedicaremos más a pelear en contra de los hermanos de la iglesia, a tratarlos como si todo fuesen herejes, a regañar porque no hacen las cosas exactamente como uno las hace. Puede ser complicado distinguir un falso cristiano de un cristiano carnal. Sus actitudes son idénticas. La involución espiritual. Madurar en la carnalidad. La desnutrición espiritual surge porque no consumimos los nutrientes espirituales necesarios desde nuestras primeras etapas de desarrollo. Cuando no consideramos por lo menos estos 5 ejes centrales para satisfacer nuestras necesidades básicas y espirituales, podemos estancarnos no solo en la inmadurez, sino seguir involucionando hasta quedar pegados en la etapa o estados de carnalidad. Consideremos seriamente lo siguiente, porque cuando continuamos siendo carnales, tomaremos todo asunto o tergiversaremos cualquier punto doctrinal
para justificar nuestro estado, quejarnos o manipular a los hermanos. Puede pasar lo siguiente cuando no crecemos bien en la fe. Los carnales, los que no quieren crecer espiritualmente, pueden usar ciertas doctrinas como pretexto. Usar el libre albedrío para pecar con libertad. No someterse a la hermandad ni rendir cuenta, tanto en opinión como en hechos, para justificar decisiones pecaminosas como agradables a Dios. También salvo siempre salvo, como la secta Creciendo en Gracia de José Luis de Miranda, 1946 al 2013. Usaba para justificar el libertinaje, tatuarse el 666 porque no pueden perder la salvación. Atemorizando, en el sentido manipulativo que la salvación se pierde si no perseveras con tus propias fuerzas por cualquier pecado, se van de su congregación, no diezman, no visten como santos externos, o como digo, si no nos disfrazamos de evangélicos ni llegamos a la alfombra roja de la congregación para lucir cuán santo nos vemos por fuera, perdemos la salvación. Por último, también puede salir con eso de que si no se juntan el día sábado, no te irás en un arrebatamiento, predicando un rato por obras y a la vez tergiversando, como las sectas, todas esas enseñanzas para manipular, seguir viviendo en la avaricia y en carnalidad, manipulando a la gente, a aterrorizar o consentir, dependiendo del extremo, por ende en pecado. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, 1 al 2, la Biblia de las Américas. Aclaraciones. Lo más probable es que el carnal se esté engañando a sí mismo y no sea nacido de nuevo, porque no estaría revocándose en el pecado si fuese salvo siempre salvo, según el calvinismo. No perseveró en la fe, siendo abierto a que pudo haberla perdido, según el arminianismo, o que haya perdido la salvación, apostasía total, según el arminianismo wesleyano. La doctrina de la pérdida de la salvación es reconocer otro aspecto en las Escrituras, que un verdadero creyente puede desviarse como una realidad, no solo hipotéticamente de Cristo. Es más, el Señor Jesús dijo claramente que sin Él, o alejados de Él, nada podemos hacer. E implica que ni siquiera podemos salvarnos. El verdadero creyente debe permanecer en Él, porque Jesús ordenó e hizo entender como 7 veces permanecer en Él. Compárese con Juan 15, 1 al 13. Que nosotros podemos caer en apostasía, compárese con 1 Timoteo 4:1, si no permanecemos por fe en Cristo y en sus mandamientos. En resumen, uno puede apostatar por pecar deliberadamente, y esto hace evidente el desvío de la fe como evidencia. Apartarse voluntariamente de Cristo, no que se pierde la salvación a cada rato por cualquier pecado, sino por apostasía total, que implica blasfemar contra el Espíritu. El libre albedrío se formuló para enseñar la responsabilidad humana de responder al llamado de Dios. El ser humano puede arrepentirse y no es unilateral, sino bilateral. Es sinergia. Este arrepentimiento y libertad de elección vienen por gracia previa del Espíritu Santo por medio de la predicación. También es una potencia dada por Dios para responder al llamado y no culpar al Señor por el pecado humano. Así glorificar a Dios y no al hombre. Además, esta doctrina estaba mucho antes de los reformadores, antes del católico Agustín de Hipona. Es decir, estuvo entre los primeros líderes de la Iglesia.
El arrebatamiento tiene que ver con la segunda venida del Mesías, según el respectivo contexto del pasaje bíblico que habla del arrebatamiento. Compárese con 1 Tesalonicenses 4:17. Algunos enseñan que será un evento distinto a la segunda venida. Sin embargo, no entraré en análisis escatológico. El proceso de desarrollo es sinergista. Esto último pudo haber sonado estresante. Aún así, cuando convivimos con personas en la condición de carnalidad, y sobre todo, cuando se dicen hermanos, pero son falsos, son los más peligrosos. Toda obediencia debe estar basada en la fe y en Cristo. Un enorme esfuerzo para practicar sus enseñanzas. Si cumplimos alguna característica de inmadurez espiritual o de carnalidad, es hora de humillarnos totalmente al Señor y arrepentirnos de corazón, porque Dios no rechaza un corazón entristecido y humillado. Pidamos madurez, manifestación del fruto del Espíritu, y así produzca un cambio de actitud en nosotros, y por la palabra nos limpie de todas las obras de la carne. ¿De qué nos sirve hablar sobre el poder de Dios, bautismo del Espíritu, si no damos frutos de arrepentimiento? Es tomar la presencia de Dios en vano si solo priorizamos sentir manifestaciones del Espíritu sin un cambio de vida, ni crecer espiritualmente en la fe. Para más amplitud, recomiendo leer un libro llamado Fe Auténtica de A.W. Tozer. Con estos estudios bíblicos comprenderemos el proceso de maduración en los cristianos. Existe tanto el componente divino como el humano. Es decir, es sinérgico. Para nuestro desarrollo espiritual, necesitamos suplir esas necesidades y a la vez evitar estancarnos en ciertas condiciones, sobre todo en esos hábitos de pecado, pero no es un trabajo pasivo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4:8. No se trata de creer en Dios y que Él haga lo suyo y nosotros permanezcamos pasivos, literalmente muertos, sin hacer nada. La teología reformada, en especial desde el lado calvinista, hace énfasis en la gracia y en que la obra es solo de Dios en la salvación. Es decir, es monergista. El problema viene cuando se habla de una santificación unilateral, sin considerar la voluntad humana para rendirse o rebelarse en contra de Dios, que solo Cristo santifica y no nosotros. Es verdad que por sí mismos no podemos santificarnos. Por nuestros méritos es imposible. Compárese con Efesios 2:8-9. Necesitamos de Cristo. Sin embargo, si rechazamos su gracia, no podemos santificarnos. Si creemos como un suceso pasado, para dejar todo el trabajo de maduración al Señor, no tiene sentido las exhortaciones de cumplir la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Compárese con 1 Tesalonicenses 4:3. Ni dar frutos. Compárese con Juan 15. Ni siquiera los frutos de arrepentimiento que se nos demanda a nosotros. Compárese con Mateo 3:8. Por eso considero que nuestro crecimiento espiritual no es monergista, no es estoico ni determinista. Ese creer también es activo, un creyendo, un está madurando. Si no pensamos
que en nuestro crecimiento espiritual debamos involucrarnos intencionalmente, voluntariamente. Pensaremos en el engaño de creer que todo lo tiene que hacer Dios, que debemos ser flojos y no aplicar sus enseñanzas para santificarnos, por consecuencia lógica. El sistema teológico calvinista clásico nos enseña en la práctica a ser pasivos al momento de servir al Señor. Lo digo para ser justo. Siendo ciertos grupos crecientes denominados neocalvinistas y otros de hipergracia o gracia barata se van al extremo, como si vivir el discipulado cristiano, esforzarnos en la obra de Dios y en nuestra santificación, lo toman como salvación por obras o pelagianismo. También considero que el calvinista clásico, si bien puede decir que sirvamos a Cristo, somos sus esclavos y demos todo por Él, existe una tendencia a no evangelizar, no ser activos en la fe, porque las consecuencias lógicas de sus puntos doctrinales tienden a moldear a quienes piensen así, a estar más pasivos, a la indiferencia, pues si la salvación no se pierde, ¿para qué esforzarse si de igual forma seremos salvados? Por ende, es mejor no hacer nada. Esto puede repercutir negativamente en nuestra santificación, en que nuestro proceso de maduración en el Señor se tarda. Debemos ser intencionales para desarrollarnos espiritualmente, y esta obra es sinérgica, en cooperación, no monérgica, no unilateral. Es verdad que no se trata de méritos propiamente nuestros, pero si obedecemos por fe y no solo por nuestras fuerzas, no cuenta como salvación ni santificación por obras. Sed santos porque yo soy santo. 1 de Pedro 1:16 involucra tanto a Dios como a nosotros en este proceso de maduración espiritual. Estamos dejando que Cristo produzca su obra en nosotros cuando actuamos por la fe, y no habla de una pasividad como si quedásemos inconscientes cuando el Señor obra. Es actividad en conjunto. Cuando acudimos a Dios a que supla nuestras necesidades espirituales, estamos dando lugar a la actividad del Espíritu Santo en nuestro desarrollo espiritual. Como fruto tendremos sus características espirituales. Aquí existe una unión con Dios para este propósito, una sinergia con designio divino. En cambio, cuando nos estancamos en los estados de inmadurez, inconstancia o en la carnalidad, también daremos cabida, pero a las demoníacas y a nuestra naturaleza caída. Como resultado, seguiremos en la involución espiritual y, como resultado final, la condenación, porque esto último no refleja fe en Jesucristo. Una sinergia con designio satánico. Conclusión. Sigamos creciendo en la fe. Necesitamos comunión con Dios, con los demás, estudiando y aprendiendo con los hermanos, predicando. Debemos evitar quedarnos en las condiciones de inmadurez y carnalidad. No son provechosas. Mejor crezcamos sanamente dando lugar a estos 5 ejes para crecer en la fe. Para eso es necesario reunirnos con hermanos maduros y aprobados, tanto en conducta como en doctrina de Dios. Aprendemos que nuestro desarrollo espiritual no es opcional. Involucra nuestra voluntad para buscar de Dios, disciplinarnos espiritualmente, comprender a los hermanos, las Escrituras, y así seguir creciendo en Jesucristo. No existe atajo para transicionar, pero sí diferentes contextos vivenciales en cada hermano. Lo más importante es no estancarnos en estas 3 condiciones de involución espiritual. Los cristianos carnales son una condición
peligrosa. Pueden tomar cualquier asunto de la fe para manipular y herir a los hermanos. El crecimiento espiritual, desarrollo o proceso de maduración y nutrición espiritual no es monergista, no es unilateral. No nos engañemos con que podemos dar lugar al Señor sin hacer nada, porque la fe tiene obras. No es sola cuando se trata de obedecer al Señor. Por lo tanto, en nuestro desarrollo espiritual, dejamos de seguir a esas personas por más sana doctrina que digan ser. Si de pronto tenemos a alguien así, o tenemos estas características de inmadurez, entonces es hora de humillarnos totalmente ante nuestro Padre y Él hará el cambio a su debido tiempo. Realmente que la obra sea de Dios y no que nosotros aparentemos el cambio. Paz del Señor. Bueno, mis hermanos, hasta acá dejaría este estudio sobre las necesidades espirituales para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Este escrito no es nuevo, es una renovación de unos estudios, de unas notas básicas que tenía anteriormente en un blog antiguo. Y me pareció interesante agregar cosas, hilar, actualizar y recontextualizar algunas situaciones para la enseñanza, para que comprendamos, para que procedamos al crecimiento espiritual. Y concuerda. También para discipulado, como una información que usted puede aplicar en su congregación o usted mismo esforzarse por ser cristocéntrico. La idea es que dejemos las obras de la carne, las quejas, y que edifiquemos al cuerpo de Cristo, transicionemos a la madurez espiritual. Y me trajo nostalgia leer estas cosas, no tanto por lo último, sino por el principio, las necesidades espirituales y las condiciones carnales y todas esas cosas. Así que el Señor les bendiga a todos. Que la paz del Señor realmente sea en sus vidas. Que dejemos todas esas cosas, todas esas cuestiones, todos esos comentarios que sirven más para andar peleando que para edificarnos. Y que nos humillemos ante el Señor. Que dejemos la carnalidad. Que dejemos las obras de la carne, sabiendo que podemos tropezar, no somos perfectos, pero sí procuremos ser saludables o perfectibles en el Señor, mejorables en nuestra vida, a que aprendamos a perdonar. Y doy gracias al Señor y doy gloria al Señor por permitirme grabar esto para aquel que le pueda servir. Yo sé que el Señor va a hacer la obra por la fe. Así que hasta aquí sería
el artículo y este es el fin de mi comentario final. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo te bendiga enormemente. Amén.